mismo. Piensa por un segundo. Yo siempre les hago un montón de preguntas durante la predicación. Piensa en una cosa que tú hayas escuchado acá en la iglesia, o has escuchado de la palabra de Dios, o Dios te ha hablado por medio de la palabra del Espíritu Santo, y que tú no has querido cambiarla. Una cosita, piénsala por un segundo. Que en este momento tú seas consciente y digas: yo sé que Dios me habló, yo sé que la manera como estoy haciendo las cosas no es bíblica, no es lo que debo hacer, pero yo no lo he cambiado. ¿Encontraste algo en tu vida? A ver, si lo encontró, diga un amén ahí, baje la boquita y diga, para que no lo vean. ¿Sí lo encontraste? ¿Sí lo hay? Seguro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, nosotros solemos ser resistentes al cambio. Nosotros solemos creer que tenemos la razón. No, es que yo lo pensé así, y como yo lo pensé así, eso debe ser bueno, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones esa forma de pensar es diametralmente opuesta a lo que es la palabra de Dios. Lo voy a colocar en un ejemplo extremo. Cuando los fariseos de la época de Jesús y los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, del cuerpo religioso que administraba la religión de Jerusalén y de Israel, de Judea, crucificaron a Cristo, ¿pensaron estar yendo en contra de Dios o agradando a Dios? Ellos pensaron que estaban prestando el mejor servicio a Dios. Cuando mataron a Jesús, los sacerdotes, yo creo que hicieron un culto y dijeron: oh Jehová, te agradecemos porque nos permitiste matar a este hereje. Imagínate, llamándose hijo tuyo, ¿a quién se le ocurre? Y ellos se sentían felices de haber matado a Cristo, y felices con base en lo que ellos comprendían de las Escrituras. Ellos leían la Escritura y decían: no, es que el Mesías no puede ser el hijo de un carpintero. Este hombre es un impostor, y la mejor ofrenda que podemos dar a Dios es matarlo. Y a la luz de las Escrituras, ellos creían estar ofreciendo un culto agradable a Dios. ¿Será posible que tú y yo tengamos cosas en nuestro pensamiento, en nuestra manera de actuar, que pensamos que están agradando a Dios y que de pronto no lo están agradando? ¿O eso solamente le pasó a esos malos fariseos? No, claro que no. Todos estamos expuestos al error. Todos en muchas ocasiones hemos hecho o actuado de X o Y manera, pensando que es la manera que Dios actuaría si estuviese en mi lugar. Y después nos damos cuenta: oye, craso error. Si yo pudiera devolverme en el tiempo y volver a plantar esta iglesia, habría una cantidad de cosas enormes que no haría. Yo no sé qué porcentaje, pero yo creo que más de la mitad de cosas que yo he hecho ya no las haría. Porque hoy en día me doy cuenta y digo: oye, si hubiera podido hacer cosas muchísimo mejores, si hubiese podido hacer cosas mucho más bíblicas, si hubiese podido hacer cosas donde el Espíritu Santo hubiera tenido más lugar. Claro, ese es el proceso de la vida. Yo debo entender hasta qué punto realmente lo que yo soy y lo que yo hago resulta agradable para Dios y que no resulta agradable para Dios. Si yo, por el contrario, me considero producto acabado y digo: no, pues que yo ya aprendí, ya tengo tantos años en la iglesia, ya me leí la Biblia como 5 veces, ya yo soy producto acabado. Ojo, porque es ahí, vuelvo y repito, donde comienza el proceso de muerte espiritual. La distancia entre lo que hay, entre lo que Dios es y lo que yo soy, es una distancia infinita. Y yo nunca alcanzaré durante la vida que tengo a descubrir la infinitud de Dios, la infinitud de la verdad de Dios. Normalmente nosotros tenemos una parte de la verdad, pero la verdad no es esto, la verdad es esto. Y con el transcurso del tiempo vamos descubriendo otros aspectos de esa verdad. Pero para que eso suceda, tiene que haber flexibilidad en nuestras vidas. Es necesario que la haya. ¿Hay esa flexibilidad? Pues la verdad no suele ser así, porque la actitud nuestra suele ser muy parecida a la actitud que tuvo el apóstol Pedro. Cuando Jesucristo se le acerca, la primera pregunta que le hace es: ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Usted a mí? No puede ser. Pues Pedro lo hacía porque entendía que Jesucristo era su maestro, era su líder, y lo normal en la cultura judía
es que ese trabajo lo hicieran los esclavos. Nunca el señor de la casa le lavaba los pies a los invitados. Él tenía un esclavo para eso y el esclavo iba y lavaba los pies. Claro, Pedro queda sorprendido al ver a Jesús queriendo lavarle los pies e inmediatamente levanta una resistencia. Y en segundo lugar, da una frase bastante altiva, bastante soberbia: jamás voy a permitir que usted me lave los pies a mí. Eso nunca va a pasar. Y esa misma actitud de Pedro es la actitud que en muchas ocasiones nosotros tomamos. Vuelvo e insisto, nosotros somos resistentes al cambio. Huimos al cambio, ¿cierto? No permitimos el cambio. Y hay muchas razones por las cuales lo hacemos. Razones como la autosuficiencia. No, pero yo estoy bien. No, yo tengo una comunión con el Señor y pues yo siento que estoy agradando a Dios. No necesito que usted venga y me diga cómo debo hacer yo las cosas. Autosuficiencia, orgullo, ¿cierto? ¿Creo ser yo poseedor de la verdad? Pues la verdad es que todo el mundo cree poseer la verdad. Hable con cualquier persona. A mí me gusta cuando conozco a alguien, pues lógicamente intentar compartirle de la fe. Y hoy en día es interesante ver cómo las personas, cada una tiene su propia teoría. Me estaba sentado con el peluquero y pues tienes que estar ahí como 20 minutos a que lo peluquen. Y le pregunté, bueno, ¿y usted en qué cree? Le pregunté yo al peluquero, ¿cierto? Esa peluqueada se demoró 1 hora y 15 minutos. En serio, sin exagerar, 1 hora y 15. Tiene toda una doctrina y una teología diciendo, bueno, ¿en qué creo yo? El hombre es bueno. El hombre es bueno por naturaleza, decía él. El hombre lo que toca es sacarle esa bondad que tiene adentro, pero él es un ser magnífico, ¿cierto? Y de ahí desprendió toda una teología sobre aquello que él creía acerca del hombre, ¿cierto? Él tiene su propia verdad, él tiene su propio concepto, ¿sí? Y está seguro en sí mismo de que esa es la verdad. Pero lógicamente que si comparamos esa verdad con lo que dice la palabra, pues no suele ser exactamente lo que dice la Biblia. Por el contrario, la Biblia parte de un presupuesto. ¿El hombre es bueno? Todo lo contrario. Todos a una se volvieron malos, todos a uno son inútiles, ¿cierto? Romanos 3, mejor dicho, nos deja por el piso, ¿cierto? Pero si yo no soy capaz de confrontar lo que yo soy y lo que yo pienso con la palabra y tomar una posición humilde para que la palabra hable más alto que yo, que el texto realmente sea el que domina mi vida, lo que va a terminar dominando mi vida son mis propios conceptos. Entonces, ¿por qué no resistimos al cambio? Vuelvo y repito, autosuficiencia, orgullo. Una razón bien importante, inseguridad, miedo. Me pareció muy interesante aquí en el texto, dice versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Intenta ligar ese texto porque nada está por casualidad. ¿Qué tiene que ver sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios? Sabiendo eso, tomó una vasija de agua y le lavó los pies. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Sí pueden establecer la relación? Para yo lavarle los pies a otro, yo tengo que estar muy seguro de mí mismo. Para ser una persona humilde, uno tiene que estar muy seguro de uno mismo, o de lo contrario es incapaz de hacerlo. Si yo tengo complejo de inferioridad, si yo siento que los demás me quieren humillar y que me por debajean, ¿yo me voy a poner a lavarle los pies a alguien? ¿Por qué no? Porque inmediatamente mi complejo de inferioridad me va a atacar, me va a matar, ¿cierto que sí? Para ser una persona humilde, en primer lugar se necesita ser una persona segura. ¿Por qué? Porque el orgullo básicamente es el mecanismo de defensa de las personas inseguras, de las personas que tienen miedo. Una persona que tiene miedo, que se siente insegura de sí misma, es una persona que normalmente desarrolla una postura altiva, ¿cierto?
una postura soberbia. ¿Y por qué es altivo? ¿Por qué es soberbio? Porque de esa manera está evitando que las demás personas vean el profundo temor, el profundo miedo y la profunda inseguridad que usted está manejando. Muchas veces nosotros somos resistentes al cambio, es precisamente por eso, porque nos estamos muriendo de miedo. Entonces yo pienso, no, pero si yo cambio tal cosa, no, los demás van a abusar de mí. Si yo cambio tal cosa, si yo pido perdón, si hago X o Y cosa, van a pensar que yo soy débil, van a pensar que yo no soy capaz, van a pensar esto, van a pensar aquello. Entonces mantengo una postura así firme, rígida, en la que yo soy así tan, y no cambio. Y no cambio básicamente porque, vuelvo y repito, el miedo no me permite cambiar. Míralo bien en tu vida. ¿Qué impide que yo pueda cambiar? ¿Tengo miedo a ser expuesto? ¿Tengo miedo a mostrarme vulnerable? No, no importa mostrarse vulnerable, no importa exponerse. Cuando tú estás claro en cuál es tu posición en Dios y cuál es tu posición en Cristo, tú estás dispuesto a decir, no, yo me equivoqué. No, yo sé que las cosas no son como yo las pensaba. Yo sé que esta forma de actuar no es la adecuada. No hay ningún problema, venga, yo lo cambio. Pero cuando yo me resisto al cambio, siendo consciente de que lo que estoy haciendo es disfuncional, de lo que estoy haciendo no es bíblico, y yo me resisto a ese cambio, lo más probable es que tengo unos problemas emocionales terribles que no están permitiendo que los cambios espirituales se den. Le coloco un ejemplo sobre eso. Normalmente cuando en psicología tratamos a una persona con una adicción, la adicción que sea, esa persona, el problema de ella básico no es la adicción. El problema básico es que por debajo de esa adicción, esa persona tiene un problema emocional y la adicción fue la manera que esta persona tuvo para compensar ese problema emocional. Una persona que fuma, por ejemplo, y que coge ese cigarrillo y está con ese cigarrillo, y si ustedes se dan cuenta, muchas veces lo aprieta en las manos y bota uno, lo pisa, enciende el otro. ¿Qué habrá por detrás de eso? Ustedes que son medio psicólogos ya. Ansiedad, mira, ahí está una medio psicóloga ya. Ansiedad, ¿cierto que sí? Entonces, ¿el problema es el vicio del cigarrillo? No, la raíz del problema es la ansiedad. Si superáramos la ansiedad, superaríamos el problema del cigarrillo. Pero si no superamos la ansiedad, el vicio, por el contrario, tiende a acentuarse cada día más. Exactamente, vuelvo y repito, es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Cuando yo no soy una persona sana, yo no estoy abierto al cambio, sino que yo soy muy resistente al cambio. Y por el contrario me defiendo y creo mecanismos de defensa para que no me cambien. Y el problema es que yo estoy pensando que estoy resistiendo al hombre, pero yo no resisto al hombre. Yo lo que termino es resistiendo a Dios y resistiendo a la palabra de Dios. ¿A alguien le ha ido bien haciendo eso? Si lo conoce, invítelo y lo invitamos a predicar acá para que nos diga cómo le funcionó. Porque en la práctica es falso. Eso lo único que hace traer es muerte, destrucción de la vida personal. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esas son razones por las cuales nosotros resistimos el cambio. Ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Cierto? Porque sería interesante. Bueno, ¿y qué es lo que tanto hay que podar? ¿Qué es lo que tanto hay que quitar? Lo quiero decir en dos cosas simples. Hay que cambiar lo humano y hay que cambiar lo diabólico. Y estamos hablando de cristianos, no de personas no cristianas. ¿Por cuál comenzamos? ¿Por lo humano o por lo diabólico? ¿Cuál le gusta más? Comencemos por lo diabólico. Mira el versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, pero mira bien el texto. ¿Quién incitó a Judas a traicionar a Cristo? El diablo. ¿Pero no era por acaso Judas discípulo de Cristo? Y no se supone que si yo estoy al lado de Cristo, él vivía con el maestro, dormía con el maestro, comía con el maestro. Date cuenta y por favor analízalo bien porque esto tiene mucho que ver con nosotros. No era que Judas medio conocía a Jesús. No era que Judas visitaba a Cristo de vez en cuando. No, él estaba con él. Y a pesar de estar con Jesús físicamente,
¿No dice la palabra de Dios que el diablo puso algo en el corazón de Judas? Bueno, pero es que Judas era el malo del paseo, ¿cierto? Ese ya era el hijo de la perdición, ese ya estaba expuesto. Pero hablemos de otro, hablemos de Pedro. ¿Recuerdan una ocasión que está narrada en el Evangelio de Mateo, donde Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, le dice, es necesario que yo suba a Jerusalén y que sufra de los principales sacerdotes, y les está hablando de la muerte? Y Pedro llega y le responde, nunca suceda eso contigo, maestro, que eso nunca pase. ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Durísimo, porque me eres tropiezo, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero date cuenta cómo es Jesucristo. No le dice, ay Pedrito, ay, ¿qué está pasando contigo? Mira esa visión que tú tienes, ¿cierto que no? Jesús le llega y le dice, ojo Pedro, porque esa forma de pensar es diabólica. ¿Y por qué era diabólica? Porque se oponía diametralmente a lo que Dios quería hacer. Era un designio que estaba desde la eternidad. La Trinidad, en su omnisciencia y en su omnipotencia, decidió que era necesario un sacrificio de sangre. Y ahora se levanta el erudito Pedro a corregir a la Trinidad, a decirle, no, ustedes están muy equivocados, Señor Padre, Espíritu Santo e Hijo. La verdad la tengo yo. Y cuando pasa eso, entonces Jesús le dice, ojo, porque esa mentalidad es diabólica. Esa mentalidad no es divina. Y yo te digo, es importante que nosotros permitamos que la palabra nos advierta sobre eso. El libro de Santiago, cuando habla de la sabiduría, que no es una sabiduría de Dios, sino humana, dice, si tu mente no está llena de la sabiduría de Dios, dice el libro de Santiago, la sabiduría humana es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Sí? No me interesa predicar un mensaje extremista, pero sí me interesa que nosotros nos ubiquemos en eso. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo no significa de que quedamos blindados, de que nuestra mente no pueda comenzar a pensar y a probar cosas que van en contra de todo lo que dice la palabra de Dios. Esta semana vi un video en YouTube, me llamó la atención porque dice, famosos cantantes cristianos que se declararon homosexuales, y les hacían una entrevista. Y algo que me pareció que fue una característica de todos, decían, después de que yo declaré mi inclinación sexual, nunca me he sentido más cerca de Dios y más lleno de la gracia de Dios, decían ellos. Míralo por ahí, no estoy exagerando una letra. Así está en YouTube, ¿cierto? Ok. Ahora, tú le das el valor a ese concepto de acuerdo a lo que estamos hablando. Lo que quiero advertir con esto es, sí, tú y yo tenemos que tener cuidado. Porque si no hay esa humildad, si no hay esa flexibilidad de la que estamos hablando, nosotros podemos caer en que lo diabólico pueda tomar parte en nuestras vidas. Es importante que se pode lo diabólico, por duro que parezca, por feo que parezca. Pero los que estamos aquí somos santos porque somos redimidos por la sangre de Jesús. Pero somos santos en un proceso de perfeccionamiento. Y somos santos que tenemos que dejarnos tocar y dejarnos quebrantar por el Señor para que realmente Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Ahora, estamos diciendo lo que hay que podar es tanto lo humano como lo diabólico. Ahora, en lo humano, ¿qué dice la palabra del Señor? El libro de Efesios, no lo vamos a mirar ahorita por tiempo, pero en el capítulo 4, versículo 22 al 32, ese libro nos da una larga lista de aquellas cosas que están en lo humano y que Dios dice que nosotros tenemos que hacer morir. Para decirlo en una sola frase, dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos invita a que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre. ¿Sí? Despojaos, despojaos. Es una acción que no está diciendo Dios,
yo te voy a despojar. No, te está diciendo a ti, oye, identifica lo que en tu vida hay que corresponde al viejo hombre y deséchalo de tu vida. ¿Será que sí hay algo del viejo hombre en nosotros? ¿Poquito o harto? Depende, ¿cierto? Depende de cada uno. Pero sí es importante que nosotros podamos ser conscientes de eso. Porque la palabra nos dice, tome conciencia de lo que hay en usted que corresponde al viejo hombre, quíteselo de encima, deséchelo. Porque hay algo muy importante en Dios y es una vez más lo que yo les decía al inicio de esta enseñanza. Dios es un Dios que el primer regalo que te dio, o uno de los primeros regalos que Dios te dio al hacerte salvo, fue que te hizo libre, totalmente libre. Por eso, en uso de esa libertad, es que Dios te dice, ahora despójate del viejo hombre. Pero si tú no lo quieres hacer, una vez más, eres libre, totalmente libre. ¿No quieres despojarte del viejo hombre? No lo hagas. No es que estés obligado a hacerlo, estás invitado a hacerlo. Pero la idea es que tú respondas a esa invitación y digas, ¿sabes que sí? Yo no quiero continuar con ese viejo hombre. La acción, el círculo, la esfera en la cual Dios opera es la esfera de tu voluntad, de tu libertad. Cuando tú dices, no, pero yo no tengo ningún problema, pero ¿cuándo? ¿Pero en qué momento? ¿Sí? Cuando tú tomas esa postura, tú cierras la puerta para el poder y para la acción de Dios. Y no va a pasar nada en tu vida. Dios no va a actuar en tu vida. ¿Por qué? Porque en uso de tu libertad dijiste, no quiero ser transformado. No quiero despojarme del viejo hombre. ¿Cierto? Una vez más me refiero a los fariseos de la época de Jesús. Cuando ellos decidieron la muerte de Cristo, fue cuando vieron la resurrección de Lázaro. En ese momento habían fariseos, habían representantes de la religión judía, lo observaron y dijeron, acaba de resucitar un hombre que llevaba 3 días muerto. Esto no lo frena nadie, hay que matar a este hombre. Y fue cuando se decidió la muerte de Cristo, fue en ese momento. Ellos vieron el milagro de Dios. Era evidente que era Dios el que estaba haciendo eso. Pero ellos dijeron para sí mismos, porque ya lo habían dicho antes, no es Dios. Es por Belcebú que este hombre hace las obras que hace. Matémoslo. Y Dios les dio libertad. Dios les permitió que ellos actuaran de esa manera, siendo el pueblo de Dios. Pero les permitió que actuaran de esa manera. Con base en esos ejemplos, es que tú y yo tenemos que mirar nuestra vida y llegar y decir, oye, yo no puedo cometer este error. Yo no puedo hacer esto. Yo tengo que abrirme al cambio. Yo tengo que disponerme a despojarme de ese viejo hombre, porque de lo contrario, nada va a pasar. Amén.